Hola queridos alumnos, realmente los tipos de C pueden ser bichos bastante molestos, como podéis ver. Yo os recomiendo estudiarlos con atención, ver su comportamiento, intentar predecir su próximo movimiento y cuando estén descuidados, así está, ¿de acuerdo? Tocado y hundido. Bien, el vídeo de hoy por supuesto va a estar dedicado a la sintaxis y claro, a los tipos de C, sino para qué todo esto. Mucha de la información que os voy a dar en realidad ha aparecido en vídeos anteriores, como por ejemplo el de las oraciones pasivas reflejas o el de las oraciones reflexivas y recíprocas, pero creo que es conveniente hacer una lección dedicada solo al C, a esa palabra pequeña que aunque tiene solo 2 letras, pues es experta en camuflaje y es experta en guerra de guerrillas y en sabotear todo tipo de ejercicios y exámenes, ¿vale? El primer tipo de C que vamos a estudiar es una mala bestia. Es especialista en infectar a su presa, que es el verbo, y dejarlo una buena temporada en cama. O sea, verbos que al principio hemos visto activos y llenos de vida, pueden quedar absolutamente pasivos para siempre. Es el C como morfema de pasiva y su hábitat natural son las llamadas pasivas reflejas, que junto con lo que podríamos llamar la pasiva normal o pasiva perifrástica, es la forma que tiene el español pues de crear la voz pasiva, ¿vale? Aquí tenemos a un pobre verbo, el verbo celebrar. ¿Quién no conoce al verbo celebrar? Siempre tan alegre, siempre festejando algo, siempre viendo el vaso medio lleno, siempre viendo el lado positivo de la vida. Vamos, leyendo a Paulo Coelho, ¿no? Es una cosa impresionante. Fijaos qué actitud tan alegre tenía en frases como Juan celebró el gol o María celebró su cumpleaños. ¿Y cómo ha quedado después de la picadura del C, que lo ha dejado en cama absolutamente pasivo? Por ejemplo, el cumpleaños se celebrará en mi casa, o la reunión se celebrará mañana. De pronto aparecen unos sujetos mucho más serios, mucho más abstractos, el propio cumpleaños o la reunión. Imaginaos la reunión de trabajo, vaya alegría. Y claro, ni el cumpleaños ni la reunión, aunque sean sujetos, son sujetos activos, son sujetos pacientes. La reunión no celebra nada, el cumpleaños no celebra nada, sino que son celebrados, ¿vale? Son sujetos pacientes y el responsable ha sido el C, al que marcaremos en este tipo de oraciones como morfema de pasiva. Es decir, en el fondo, aunque esté separado, un pequeño elemento del verbo que lo convierte en pasiva. La segunda especie de C es la más variada, tiene múltiples razas según los climas de las distintas frases, puede adoptar distintas formas. Es el caso del C de las reflexivas y de las recíprocas. En este caso el C aparecerá solo cuando la frase está en tercera persona. Si la frase estuviera en otra persona, pues sería sustituido por otros primos suyos, como es el caso del me, del te, del nos o del os, ¿vale? Así que mucho cuidado con las frases en tercera persona, porque es donde se puede dar la confusión entre los distintos tipos de C, ¿vale? El C de las reflexivas y de las recíprocas tiene una relación simbiótica con el sujeto, al que imita, al que señala, de alguna manera se camufla con su aspecto, ¿vale? Aunque esté en el predicado, es decir, el C está en el predicado, pero en el fondo es como un infiltrado del sujeto dentro del predicado. Veamos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, Trump se curó con lejía. Obviamente sabemos quién es el sujeto de la frase. El sujeto no es otro que el inefable pero absolutamente real Donald Trump, presidente número 45 de los Estados Unidos. Pero, ¿qué es el C? ¿Qué es el C entonces? Oh Dios mío, el C es un pequeño Trump metido en el predicado, como si no tuviéramos bastante con uno, ¿vale? Si, incluso parece que está tuiteando estupideces y todo, igual que el sujeto, ya que es su modelo a imitar, es su referente en la vida, ¿vale? De hecho es una palabra técnica, el referente de C es Trump. ¿Qué función cumple? Pues bien, en esta frase no es otra que la de complemento directo, ya que Trump cura con lejía, ¿vale? Igual que si se tratara, por ejemplo, de una enfermera o de una doctora que cura a alguien, es decir, que cura, por ejemplo, a Trump, o de una psiquiatra que cura a Trump. La psiquiatra curó a Trump, gran psiquiatra, ¿de acuerdo? Bien, en esa frase, a Trump sería un complemento directo de persona, por eso lleva la preposición a. La psiquiatra lo curó. Pues bien, si en la frase Trump se curó con lejía, Trump curó a Trump y el C se refiere al propio Trump, pues entonces el C no puede ser otra cosa que complemento directo, porque es aquello que ha curado Trump, ¿vale? Se ha curado a sí mismo en este caso.
podría haber sido complemento indirecto si ya hubiera otro complemento directo en la frase. En ese caso, este se Trump se tendría que, bueno, conformar con el premio de consolación, tendría que dar como un pasito atrás en el podio y quedarse con la función de complemento indirecto. Por ejemplo, si yo digo, Trump se colocó muy bien su peluquín, estaba a prueba de huracanes, tenemos como sujeto a Trump. Tenemos como complemento directo el peluquín, porque es lo que colocó Trump, ya sea con pegamento, con grapas o cualquier otro medio. Por lo tanto, el C Trump, ese C pequeñito que admira tanto a Trump, que en el fondo se identifica con él, pues se tiene que quedar con la función de complemento indirecto. Es decir, Trump colocó el peluquín a alguien. Lo que pasa es que ese alguien es el propio Trump. Por lo tanto, Trump colocó el peluquín a sí mismo. Trump se colocó el peluquín. En el caso de las recíprocas, que son frases en donde el sujeto tiene al menos dos elementos que se intercambian entre sí la acción, el se funciona más o menos de la misma manera. También puede ser sustituido en este caso, pues, por ejemplo, por nos o por os, me y te, no porque, claro, son de singular y no podrían dar lugar a una recíproca. También puede ser complemento directo o complemento indirecto. Por ejemplo, si decimos que Góngora y Quevedo se insultaban, el se refiere tanto a Góngora como a Quevedo, es decir, es un se súper barroco que se refiere a los dos grandes escritores al mismo tiempo. Góngora insultaba a Quevedo, sería complemento directo de persona a Quevedo, Góngora lo insultaba, y Quevedo insultaba a Góngora, también complemento directo de persona, Quevedo lo insultaba. Por supuesto, a ver, el hecho de que Góngora sea mi paisano no altera mi absoluta neutralidad profesional como profesor de lengua, ¿vale? Muy bien. El siguiente tipo de se es un animal extremadamente tímido, extremadamente huidizo, difícil de ver, que ha sido fotografiado muy pocas veces y aparece en muy pocos documentales. Es el se como morfema de impersonalidad. Su picadura deja tan confuso al verbo que pierde la memoria y ya no sabe ni siquiera a quién se estaba refiriendo exactamente. De hecho, podemos ver el caso real de una de sus víctimas. Si decimos, por ejemplo, se vive bien en Córdoba, ¿vale? Yo ya no sé exactamente si vivo en Córdoba porque no puedo salir. Pero bueno, vemos un verbo vivir que ha sido afectado por la toxina venenosa de la picadura del se, con función de morfema de impersonalidad. Y si le hablamos, le decimos, a ver, verbo vivir. ¿Quién vive bien en Córdoba? ¿Yo vivo bien en Córdoba? ¿Tú vives bien en Córdoba? ¿Ellos? Todo el mundo que vive en Córdoba vive bien en Córdoba. Y el verbo no nos contesta. Ni siquiera es capaz el pobre de ponerse en plural, pese a que hay muchos cordobeses, no dice vive bien en Córdoba. No, está absolutamente despersonalizado, no tiene ningún tipo de sujeto, ha cogido la enfermedad de la impersonalidad y del sujeto cero y se puede referir a cualquiera. En estos casos, bueno, el se lo marcaremos como morfema de impersonalidad, ¿vale? Igual que había un morfema de pasiva, pues este se es como una parte del verbo que lo altera y lo convierte en un verbo con un significado impersonal que se podría aplicar a cualquier sujeto. El último se es el más inofensivo de todos, es el único que ha sido domesticado, en este caso por algunos verbos que lo usan como mascota, como animal de compañía, e incluso los pasean por todas partes, nunca los ves sin su mascota, sin su se, como un perrito recién salido de la peluquería. Por lo tanto, lo podemos considerar parte del verbo e incluirlo incluso en la línea con la que decimos que el verbo es núcleo del predicado, pues ahí puede estar el se. Mucho cuidado con esto, porque hay estudiantes que cuando descubren que hay un se que forma parte del verbo, al que no hay que buscarle función y que simplemente pues se puede meter dentro de la línea del verbo, pues empiezan a ser como aquellas personas que barren debajo de la alfombra y dicen, bueno, pues en fin, lo mejor es poner los se debajo de esa línea del verbo y así pues bueno, ya tienen su casita, no pasan frío fuera y resolvemos fácilmente los exámenes. No, cuidado. Esto solo se da con algunos verbos muy concretos. Al igual que ocurría con la reflexiva y recíproca, puede ser
también sustituido cuando está en otra persona que no sea la tercera por un me, por un te, por un nos, por un os, así que tener cuidado. Esos también se analizarían dentro del verbo, también entrarían dentro del verbo. Pensad en estas dos frases, por ejemplo, Trump se arrepintió de su decisión, en fin, ciencia ficción, o Trump se quejaba en el hospital. Estos dos verbos no podrían funcionar con su se, ya no son nadie sin su mascota, sin su perrito, o en su defecto un me, un te, un nos o un nos, como hemos dicho antes. Trump no puede quejar a alguien, ni siquiera él puede lograr algo así, ni puede arrepentir a alguien. Bueno, puede ser que muchos se arrepientan, ¿no?, de haberlo votado, pero nunca diríamos Trump arrepintió a sus votantes. Esa frase es agramatical, no suena bien en español, ¿vale? De hecho, más que pensar en los verbos arrepentir o en el verbo quejar, pues más bien lo enunciaríamos como el verbo arrepentirse y el verbo quejarse. Ya los imaginamos siempre por defecto con el se. Por lo tanto, al estar tan unidos en esa relación el verbo dueño y el se mascota, pues lo consideramos una unidad y lo analizamos con una sola línea como núcleo del predicado. Y bien, con esto acaba este documental de naturaleza acerca de las múltiples especies de este bicho gramatical escurridizo, huidizo, pero adorable, que es el se. Espero que tengáis los conocimientos adecuados para detectarlos y neutralizarlos en su hábitat natural, que son los ejercicios y exámenes de sintaxis, a veces tan peligrosos y confusos como puede ser la selva amazónica. Una vez más me despido poniéndome mis gafas de Tube Life y diciendo hasta la próxima.